de la caída de Adán, todos fuimos hechos pecadores por naturaleza. Y por ende nos muestra aquí que por causa del pecado vino la condenación a todos los hombres. Así que por eso lo acabamos de leer aquí en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, el verso 18, dice: así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. La transgresión de un hombre llamado Adán. Y luego entró el pecado por Adán al mundo, y luego el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y luego también nos muestra la palabra del Señor: vino la condenación a todos los hombres. Igual el verso 19 del mismo capítulo 5 de Romanos dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Qué quiere decir esto? La desobediencia de Adán llevó a que toda la raza humana fuera constituida pecadores. Y por ende también entonces vino la condenación eterna, que es igual a la muerte segunda, y serán arrojados al lago de fuego y azufre, que es el infierno. Entonces vemos aquí un veredicto divino. Todos por causa del pecado quedaron destituidos del reino de los cielos y luego también sentenciados a la condenación eterna. Por eso dice en Romanos, en el capítulo 13, el verso 19: toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Observamos entonces la gravedad del pecado. Cuán terrible es el pecado, cuán grave es el pecado. Y todo lo que estamos observando en estos días no es otra cosa sino consecuencia del mal, consecuencia del pecado. Porque como dice la Biblia: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Porque por causa del pecado y la desobediencia del hombre, tanto mal, como lo dice la misma Biblia, que en estos últimos tiempos la maldad se multiplicaría. Vemos los hechos que aterran en la vida de los seres humanos, su comportamiento, cuán corrompido está el hombre, de tal manera que eso ha llevado a que el mismo Dios también prácticamente esté atizando, esté apretando, y Dios mismo también está mostrándole al hombre, como lo dice su palabra, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia, contra toda impiedad que cometen los seres humanos. Entonces, el pecado es grave. En primera instancia, porque el pecado rompió de forma vehemente la relación entre Dios y los seres humanos, como lo plantea el profeta Isaías en el capítulo 59, el verso 2. Dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es decir, el pecado es una terrible rebelión y traición al carácter santo de Dios. Y por eso también dice en Isaías, en el capítulo 1, el verso 2: oíd cielos
y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Mire cómo ve Dios el panorama de su misma creación, de su mismo ser que Él formó con sus manos un día. Crié hijos, dice el Señor, y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Es decir, el pecado ha producido en el ser humano la rebelión contra Dios. Eso es lo que ha producido el pecado contra Dios, la rebelión. Por eso entonces es que estamos explicando que el pecado es grave. El pecado es grave. Porque el hombre no solo peca, sino que se deleita y se complace en pecar contra Dios. Por eso dice en Romanos capítulo 1, el verso 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen en los que las practican. Es decir, el ser humano practica el pecado, se complace en el pecado, se deleita en la maldad y aún quiere hacer público su maldad y su pecado. Y se ha proliferado tanto el mal y el pecado que ha llegado a unos extremos muy grandes. Algunos dicen que pecan poco y de pronto de vez en cuando. Pero el problema es que Dios dice, quien quebranta la ley en un solo punto, se hace transgresor de toda la ley. En Santiago capítulo 2, el verso 10, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, dice, se hace culpable. Entonces estamos viendo la gravedad del pecado. El pecado, como lo plantea la misma palabra de Dios, es el fruto natural del corazón del hombre. Es decir, es lo que brota de dentro, es lo que sale de dentro. Es decir, es lo que hay internamente en la vida de la persona. Por eso en Génesis capítulo 6, el verso 5, dice la Biblia, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacia el mal. Eso fue lo que produjo entonces allá, en ese entonces, a que la ira de Dios se revelara desde el cielo contra toda injusticia, contra toda impiedad, contra toda perversidad y toda maldad que había en los seres humanos de entonces. Y eso hizo de que Dios decidiera acabar o exterminar o raer sobre la faz de la tierra a aquella generación de entonces. Pero Dios quiso preservar la raza humana y quiso preservar también su creación, y entonces vio a un hombre justo, a un varón bueno llamado Noé, y entonces Dios decidió preservar la vida de Noé y la de su familia, y con este hombre y su familia continuar para que la raza humana se preservara sobre la faz de la tierra, y aún con la pareja de animales que Dios escogió para que continuara toda aquella creación hermosa que Dios había hecho de todos los animales. Y por eso entonces continuó la raza humana. Pero de todas maneras el hombre, como su problema está en el corazón,
Siguió el pecado en el mundo cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Siguió el mal. De tal manera que Jesús, cuando estaba aquí sobre la faz de la tierra, Él dijo en San Marcos capítulo 7, el verso 21 y 23, porque de dentro del corazón de los hombres es donde salen los malos pensamientos, es donde salen los adulterios, donde salen las fornicaciones, donde salen los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades que hay en el corazón del hombre y que desarrolla el ser humano, el mal, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, y todas estas maldades y todos estos pecados es lo que contamina al hombre. El hombre en el pecado hace o permite que su corazón se esté contaminando, se esté ensuciando cada día más y más. El pecado hizo que el hombre se convirtiera en un vasallo de la muerte. Vasallo significa persona que está bajo autoridad de otro. Romanos capítulo 5, el verso 13 y 14 dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y dice en Romanos capítulo 13, el verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, por el pecado el hombre es destituido. En otras palabras, fue echado de la gloria de Dios. Todo esto entonces nos muestra en la Biblia que el hombre, desde que se introdujo el pecado en el mundo, de allí en adelante, el hombre ha sido incapaz de liberarse por sí mismo de las cadenas del pecado. Y por eso es que Jesús, en su tiempo, en el capítulo 8 de San Juan, Jesús muestra la condición del hombre en el pecado y cómo el pecado ata al ser humano y lo esclaviza, de tal manera que Jesús dijo: el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Es decir, el pecado se convirtió en un amo, en un dueño del corazón y de la vida de las personas que lo practican, y los mantiene allí atados, encadenados, influenciándolos siempre a practicar lo que hay dentro de ellos, como lo es el pecado. Pero mire usted, y sería bueno en esta mañana que analizáramos también las consecuencias que ha traído el pecado en la raza humana. Son muchas las consecuencias terribles que si las enumeráramos en esta mañana sería una lista bastante grande. Pero vamos a pensar lo que la Biblia muestra. Lo uno, que el pecado, como les decía hace algún momento, el pecado ha despertado la ira de Dios sobre los moradores de la tierra. El pecado ha despertado la ira de Dios sobre los moradores de la tierra. Eso es verdad, porque la ira de Dios a veces la gente no la tiene en cuenta, pero esto hay que enseñarlo, porque es un tema vital.
de vital importancia para que también entendamos, mis amados hermanos, y entendamos, amigos, el valor que tiene esta salvación, el valor que tiene el sacrificio de Cristo allá en la cruz del Calvario, para poder entender, para poder conocer y por poder entender que la ira de Dios es para que el hombre reconozca que hay un Dios que aborrece el pecado, hay un Dios que condena el pecado, hay un Dios que no está de acuerdo con el pecado, hay un Dios que le desagrada los hechos inicuos de las gentes sin Dios. Por eso entonces es que nos muestra la palabra de nuestro Dios, que la ira de Dios es justa, la ira de Dios es santa. ¿Como reacción a qué? Como reacción al pecado del hombre. Es decir, no es que sea una furia irracional de Dios, no, Señor, porque es que hay un antagonismo entre lo que es lo que Dios expresa en contra del mal y lo que Dios expresa condenando lo malo, no estando de acuerdo con lo malo de los seres humanos, y Dios en calidad de juez justo. Es lo lógico, es lo normal, como el Dios santo, de que Él condene el pecado. Y entonces esa es la actitud que Dios muestra muchas veces, su ira sobre la faz de la tierra. Y por eso nos muestra el Salmo capítulo 7, el verso 11. Este Dios juez justo, dice, Dios está airado. ¿Contra quién? No contra la iglesia, porque la iglesia, Dios nos ha permitido en que a través de la reconciliación con Él y a través de habernos puesto de acuerdo con Él y a través de habernos amistado con Él por el arrepentimiento y la conversión a Él y habernos constituido el Señor sus hijos, entonces dice la palabra de nuestro Dios algo muy maravilloso, y es que hemos sido justificados por el Señor, hemos sido perdonados por el Señor, como lo dice en Romanos capítulo 5, el verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, los que estamos refugiados en Cristo en esta salvación, no tenemos deudas pendientes con Dios, porque estamos a paz y salvo con el Señor. Esto es lo precioso de esta gracia infinita del Señor. Esto es lo precioso de este evangelio maravilloso del Señor, es que a través de esta gracia nos ponemos de acuerdo con Dios, nos ponemos a paz y salvo con el Señor. Porque a la iglesia, Dios no nos ha llamado para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso esta iglesia no está esperando una gran tribulación que vendrá después que el Señor Jesucristo manifieste su ira sobre los moradores de la tierra en la gran tribulación. Esta iglesia no está esperando esa época. Esta iglesia está esperando ese levantamiento donde el Señor dijo en su palabra que Él mismo, con voz de mando, con voz de espíritu y con trompeta de Dios, Él descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Aleluya! Y todos los que estemos vivos en ese entonces seremos transformados y saldremos a recibir al Señor en el aire.
maravillosa esperanza que tiene el que está en Cristo, maravillosa esperanza que tiene la iglesia del Dios viviente. Por eso le invito, amigo, a que se una al programa de salvación que tiene el Señor, a que se una a Cristo el Señor, que en Él sí hay una esperanza alentadora, maravillosa, de una esperanza que es de salvación y de vida eterna. Y a la iglesia se le dice lo que dice el Señor en su palabra, que el que tiene esta esperanza se purifica, se santifica, como el Señor nuestro Dios es puro. Gloria al Señor Jesús. Pero mire usted cómo la palabra del Señor sigue diciendo, manifestando Dios su rechazo contra el pecado. En el Salmo 11, el verso 5 al 7, dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Lo que hemos venido diciendo a través de la palabra últimamente es que el pecado despierta la ira de Dios. Eso es, estimados hermanos, eso es, estimados amigos. Por causa de la ira de Dios es que está aconteciendo lo que está aconteciendo a nivel mundial. Por causa de la ira de Dios. Porque dice en Romanos capítulo 1, el verso 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, Dios está airado por causa de la maldad, por causa del pecado de los hombres. Y la Biblia dice que Él no tendrá por inocente al culpable. Y por causa de ello, entonces la ira de Dios se derrama sobre los pecadores y los que se complacen en la maldad. Dice en Romanos capítulo 2, en ese capítulo dice el verso 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ira y enoja a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que se complacen en las injusticias. Entonces, el pecado es tan grave, no solamente que despierta la ira de Dios sobre los moradores de la tierra, sino que el pecado tiene como pago la muerte. Por eso encontramos que la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Cuando aquí habla de la muerte, bueno, la muerte tiene tres dimensiones o tres formas. Uno está la muerte física, que es la separación del alma del cuerpo. Esta se conoce como la muerte corporal, como lo dice Génesis capítulo 2, el verso 17, cuando Dios le dio los mandamientos a aquel hombre, Adán: mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero segundo está la muerte espiritual, que es la separación en este tiempo presente del alma de Dios. Esta es la muerte que tienen los pecadores sin el evangelio, como lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 12, el verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos
y pecados. Quiere decir entonces de que Dios está mirando la condición del hombre en el pecado y lo está mirando como alguien que está muerto espiritualmente. Y tres, está la muerte eterna. La muerte eterna, que es la separación eterna del alma de Dios. Esto es lo que la Biblia llama la muerte segunda y es llamada también la condenación eterna, que consiste en pasar a la eternidad o pasar la eternidad en el infierno, ausentes de Dios, de su gloria, y estando allí en un castigo perpetuo. Por eso dice Apocalipsis capítulo 1, el verso 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte eterna o la muerte segunda. Entonces la muerte segunda es la condenación eterna, donde el ser humano vivirá lejos de Dios, lamentablemente en el infierno, algo triste, y lo peor es que tendrá que ser castigado eternamente, que es lo que dice la Biblia, como lo muestra la palabra del Señor en Hebreos 10:27, dice: una expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, Así que por eso es que la Biblia dice en 2 Tesalonicenses capítulo 1, el verso 9, dice que sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y en Apocalipsis capítulo 21, el verso 8, dice: los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y también dice, ya para ir cerrando, en Mateo 25:41, dice que el Señor le dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Qué terrible entonces. Si persistes en continuar en el pecado te llevará a la muerte eterna. Se necesita entonces a un Dios grande, al Salvador, Jesucristo, nuestro Dios, quien es el que puede librarnos del pecado y de la ira venidera, y nos puede dar la vida eterna. En esta hora, mis amados hermanos, es tiempo de reflexionar. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de santificarnos. Es tiempo de humillar nuestro corazón y tener una cercanía más a nuestro Dios. Y pensar como más en serio en el levantamiento de la iglesia. Y pensar en no descuidar esta salvación que es tan grande. Jesucristo el Señor todavía está obrando, todavía está salvando. Yo quiero hacer una oración en esta mañana por todos los hermanos que necesitan en esta hora santificación,
por todos los hermanos que necesitan ser alentados en su fe, y por cada amigo que en esta hora está escuchando la palabra, para que Dios le permita tener un encuentro con Él. La Biblia dice: buscad al Señor Dios mientras pueda ser hallado. Es decir, estamos en el tiempo donde Dios se deja hallar, donde Dios se deja encontrar, porque tiene su gracia sobre la faz de la tierra, y mientras usted tenga vida, usted puede encontrar a Dios. Y dice: llamadle en tanto que Él está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia y el cual será amplio en perdonar. Qué bueno que tenemos a un Dios perdonador en esta mañana. Oremos. Señor Jesús, Dios de tu abundante gracia, Dios bueno y perdonador, en esta hora, Jesús de Nazaret, te doy gracias por la oportunidad de haber predicado tu gloriosa y santa y bendita palabra. Señor, te ruego en esta hora que obres en cada hermano que necesita, Señor Jesús, liberación, salvación, que necesita santificación, que necesita alentar su fe, Dios mío, en esta hora. Cada amigo que está conectado y los que no estén conectados, extiéndeles tu gracia, transfórmales, sálvales, Señor, en tu nombre, Jesús de Nazaret, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo.